muchísimas gracias por venir, que todos sabemos el esfuerzo dentro de la rutina del día a día, de sacar tiempo, agenda, para esta maravillosa charla, porque nos podéis hacer una idea la gran experiencia que tiene Maite, y el hecho de tenerla hoy aquí es un regalo para todos los presentes. Las personas que están, te puedo asegurar que son personas muy interesadas en la ciencia ciudadana, que vienen desarrollando proyectos como Rosa desde años atrás. Mi compañera de farmacia también quiere iniciarse en la ciencia ciudadana, y nuestro querido también Miguel Ángel realiza mucha divulgación en distintos ámbitos. Y bueno, pues te agradecemos enormemente, y sobre todo también nuestra amiga desde México, que siempre se conecta y es de agradecer. Maite Pelacho nos acompaña y, como digo, es un verdadero honor y un placer tenerla aquí con nosotros. Es investigadora y además gestora de proyectos de ciencia ciudadana en la Fundación Ibercivis. Como bien sabéis, es una de las instituciones pioneras en el desarrollo de ciencia ciudadana, no solamente en España, sino en Europa. Maite trabaja desde el 2007, ¿verdad?, en el diseño y la coordinación de proyectos que integran la participación de la ciudadanía en la investigación científica, especialmente en ámbitos relacionados con el medio ambiente, la innovación social y la ciencia abierta. Su trabajo combina la gestión de proyectos europeos con la investigación, además, académica sobre modelos de producción colaborativa del conocimiento. Maite Pelacho ha participado en distintas iniciativas europeas de referencia en ciencia ciudadana y ha publicado diversos trabajos científicos sobre la evolución de este campo, sus redes de colaboración, su papel en la gobernanza del conocimiento hacen que sea un verdadero honor y un privilegio tenerla hoy aquí. Además, ha contribuido en el desarrollo del Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España, que es una iniciativa orientada a analizar y fortalecer este ecosistema. Maite, mil gracias y vamos a disfrutar. Vale, muchas gracias. Y bueno, buenos días también a Margarita, en México. Bien, entonces, había pensado antes hacer una breve presentación entre nosotros, pero hemos tenido la ocasión de hacerlo hace un momento, y yo solo voy a dar una pincelada inicial, estas presentaciones que quería hacer, decir algo sobre Ibercivis y a continuación entramos en materia, ¿no? Entonces, efectivamente, la Fundación Ibercivis, a quien represento, es una fundación pionera en la promoción de la ciencia ciudadana en España, aunque tengo que decir desde el principio que la ciencia ciudadana en España viene de muy lejos, como en otros países también, de muy lejos es siglos. Y lo que pasa es que esta promoción de la ciencia ciudadana con ese nombre, aparte de hacer proyectos de ciencia ciudadana y difundirla y promoverla, pues es una de las misiones de la Fundación Ibercivis, que se constituyó como tal en 2011, como fundación, pero lleva trabajando pues desde 2006-2007, cuando se empezaron los primeros proyectos y efectivamente empecé a colaborar allí, ¿no? No me olvido de vuestros perfiles, porque también voy a seleccionar algunas diapositivas de todas las que llevaba. ¿Bien? Entonces, vamos a ver, este sería el esquema, y por favor interrumpidme cuando queráis. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunas definiciones, aunque a veces lo importante es ver proyectos, ver ejemplos. La definición en pista, un poquito, ¿no? Los principios, beneficios, la historia y la actualidad del concepto. Una pincelada. El contexto estatal y europeo para llegar a esa actualidad del concepto. En cuestiones que he intentado pensar en las personas que pudierais estar interesadas, que al final lo que nos interesa es incorporar metodologías de ciencia ciudadana si es que nos van bien, ¿no? Que probablemente, como en todas las áreas del conocimiento, existen metodologías de ciencia ciudadana, pues la verdad es que probablemente a cualquier persona de cualquier perfil le podría interesar. Tipos y formatos de proyectos en todas las fases del ciclo investigador. He escrito 3 palabras en rojo, creo, en las muchas diapositivas. Ahora los veremos, ¿no? O sea, investigación. La palabra clave en ciencia ciudadana es investigación. Plataformas de aplicaciones digitales de algunas herramientas que sepamos que existen, por si nos sirven esas herramientas o por si nos inspiran para bueno, pues, hacernos con otras herramientas, ¿no?
Calidad de datos, ahí no sé si me lo pasaré un poquito deprisa, en función de lo que nos pueda interesar. Ética en los proyectos de ciencia ciudadana, muy importante. Y algunas reflexiones finales. Entonces, quizás esto lo voy a saltar, solamente había pensado que según cuántas personas estuviéramos, pues hacer como una especie de encuestita, ¿no? Todo A, debería ser ABCD. Bueno, entonces hay diferentes conceptos que mucha gente, cuando hablamos de ciencia ciudadana, se le viene a la mente alguna de estas ideas, ABCD. Activismo en torno a temas de investigación, por ejemplo, promover determinadas líneas que pueden ser del interés ciudadano, acercamiento de la ciencia a la ciudadanía, participación activa de la ciudadanía en proyectos de investigación, participación de la ciudadanía en toma de decisiones. Entonces yo mentalmente os pediría que dijerais, bueno, pues, ¿cuál para mí ABCD? ¿Cuál para mí sería la que más define a la ciencia ciudadana o la que menos, ¿no? Y entonces, si ya quizás no os dejo mucho tiempo para pensarlo, y muchas veces, pues cuando hay mucha gente, por ejemplo, en un curso online que había unas 300 personas, y entonces, pues esto, por ejemplo, fue un resultado, ¿de acuerdo?, de esa encuesta. Y fijaos en que el número 1 era el acercamiento de la ciencia a la ciudadanía, ¿vale? Participación activa, participación en toma de decisiones, investigación sobre problemas relevantes para la ciudadanía, activismo. Esta fue una encuesta con menos gente, ¿de acuerdo?, más reciente. Y fijaos que la primera es participación en la toma de decisiones, la segunda investigación sobre problemas relevantes, 3 participación activa, 4 acercamiento, 5 activismo. Vale. Mis comentarios son lo que está en rojo. Número 1, no necesariamente. No necesariamente en ciencia ciudadana los proyectos están orientados a esto. ¿De acuerdo? O sea, hay muchos tipos de ciencia ciudadana, pero eso no necesariamente, lo dejo ahí. Investigación sobre problemas relevantes para la ciudadanía. En la ciencia convencional decimos 1000 veces eso. Estábamos hablando hace un momento, ¿no? No es la esencia de la ciencia ciudadana, aunque en ciencia ciudadana es un tema importante, pero como veremos en algunos de los ejemplos, no sé, podemos hacer una investigación de ciencia ciudadana que tenga que ver con las inundaciones, cosa que nos importa mucho, o con una enfermedad, pero podemos hacer ciencia ciudadana sobre un proyecto de evolución galáctica, que así a primera vista no parece que sea lo que a la ciudadanía le preocupa más, es que no es la esencia, ¿de acuerdo? Aunque en ciencia ciudadana muchas veces tenemos este componente. Participación activa de la ciencia ciudadana en proyectos de investigación, esa es la clave. La participación activa, y la palabra es activa, no cualquier tipo de participación, en cualquiera de las etapas del ciclo investigador. Identificación de problemas, toma de datos, luego lo vemos. Y acercamiento de la ciencia a la ciudadanía a través de actividades de divulgación científica. Eso es una clave en ciencia, pero no es la clave de la ciencia ciudadana. Eso es clave en toda la ciencia. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces al decir ciencia ciudadana, a veces pues pensamos en la ciencia de los bares, la ciencia, muy bien, pero como en la ciencia en general. ¿Bien? Y del activismo no voy a decir nada, luego cuando veamos ejemplos, pues ya veremos, ¿no? Si sí o si no. Pero bueno, todos los debates están abiertos, por supuesto. Entonces, ahora también, pues, digamos, el juego es pensar en palabras clave y no os voy a dejar tiempo, lo siento. Y entonces os muestro lo que dicen otras personas, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando les indica 2 o 3, una palabra 2, entonces la palabra que predomina es participación, este patrón se suele repetir, ¿de acuerdo? Yo ahí lo que siempre subrayamos en Ibercivis y otras gentes que hacemos ciencia ciudadana, ¿no? Participación activa, cuidado, no cualquier participación, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay 1000 palabras que podríamos hablar de ellas, ¿vale? Hay 1000 conceptos relacionados que yo diría, pues algunos, no sé, acercamiento, pues en esa línea que decíamos, ¿no? Cooperación, divulgación, dicen algunos. Datos, pues sí o no, a lo mejor hay información más cualitativa en algunos proyectos que no son datos cuantitativos, bueno, no sé. Vamos a ir avanzando con las definiciones.
¿vale? Entonces aquí voy a pasar rápido porque son temas de discusión, debates enormes. El tema se remonta, el término se acuñó en los años 90, por una parte en el ámbito de la sociología de la ciencia, por Alan Irwin, con un libro que se llama precisamente Citizen Science, un estudio de gente, expertise, ¿no? Expertise, qué palabra tan difícil de traducir en castellano, ¿no? O sea, Antonio Lafuente, que hablábamos ayer, ¿no? O sea, todos somos expertos en experiencia, ¿no? Desarrollo sostenible, años 90. Entonces, fijaos lo que dice Alan Irwin, un referente, una ciencia que, por una parte, atiende las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía. Bueno, pero lo que más, eso es lo que dice Alan Irwin, ¿de acuerdo? Ese libro trata de eso. Pero también hay un concepto más, para mi gusto, y más central, que es una ciencia desarrollada y puesta en marcha, desarrollada, hecha por ciudadanos y ciudadanas, ¿no? De cualquier tipo y condición, no necesariamente académicos, es muy provocativos, ¿no? Ámbitos emblemáticos, salud, medio ambiente, en aquellos años además, algunos no os podéis acordar, otros sí, pues lo importante que era en ese momento pues, hablar de, bueno, pues de cómo la ciencia se empezó a decir, ¿no? En los 80 y en los 90, pues la ciencia no puede estar en su torre de marfil, este tipo de cosas empezaron a decir en esos años. En otro ámbito muy diferente, en el ámbito de la ornitología, el anterior autor está en Reino Unido y aquí nos vamos a Estados Unidos, al laboratorio Cornell, de la Universidad de Cornell, de ornitología. Entonces, no sé si aquí hay alguien aficionado a pájaros, entonces si conocéis a alguien, digamos que es una pasión absoluta y el tiempo que se puede llegar a dedicar en anillamiento, en fotografía, en monitorización de aves, es tan importante que en el laboratorio de Cornell, que es un referente en ornitología, empezó a decir Ricky Bonney y la gente de su equipo, empezaron a decir, estas personas, no sé, es que son científicos ciudadanos, o sea, estas personas es que son colaboradores nuestros, ¿no? O sea, no es la gente que está interesada, no, es que sin su colaboración no podríamos estar haciendo los estudios que hacemos. Y son dos visiones que aparentemente, una viene de la sociología, medio ambiente, salud, otra ornitología, pero digamos que en el transcurso de la charla podemos ver que se encuentran, si es que no se ve ya. Vale, Libro Blanco de la Ciencia Ciudadana para Europa, una publicación Fermín Serrano Sanz, que trabaja en Ibercibis, Francisco Sanz, que es el director de Ibercibis, Fermín fue el primer director ejecutivo, pues este libro, que es así de pequeño, ha sido y es una referencia que se ha usado y se sigue usando, porque marcó también como unas líneas, ¿no?, para la promoción desde las políticas europeas. Entonces me interesa la definición, porque está subrayado, ¿no? Engagement in scientific research, pero activamente, o sea, contribuyendo a la ciencia activamente, ¿de acuerdo? Y luego creo que es muy interesante que Fermín y Fran y Bárbara y compañía decían, no hay una única definición de ciencia ciudadana, es que la ciencia ciudadana es tan evolutiva, tan dinámica como la propia ciencia. ¿Quién se atreve a definir ciencia? Es muy difícil, ¿no? Entonces, nuevas metodologías, nuevos ámbitos de estudio, nuevos agentes. Ciencia ciudadana es como la ciencia misma, pero quizás más aún por la implicación de agentes tan diversos, es muy dinámica, ¿no? Pero nos quedamos con esa idea de la participación activa en una, dos, varias, todas las etapas del ciclo investigador. Vale, este manual os lo dejo ahí porque es un libro en abierto, de Springer, donde hay todos los temas que queráis sobre ciencia ciudadana, ¿de acuerdo? Pues es como un handbook, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una... Y ahí hay un capítulo que habla de los desafíos de una definición, hay 34 definiciones, pero podría haber muchas más. Bueno. Entonces, yo simplemente señalo, ahí abajo hay un artículo de hace 10 años de la revista Citizen Science Theory and Practice, que también os dejo ahí la referencia de que esa revista existe, ¿no? Estamos en sus 10 años, y entonces, pues, por una parte, hay discusiones en las que no me voy a meter sobre utilizar el término Citizen Science o otros términos,
no, es que ciencia ciudadana, es que ciudadana puede ser clasista porque la ciudadanía que le estás llamando, eso, digamos, es un debate que tienen más en Estados Unidos y en Iberoamérica. Margarita, también la RICAP, que es la Red Iberoamericana de Ciencias Participativas, prefirieron utilizar la palabra participativas. Por ejemplo, en Europa en general no tenemos ningún problema. A ver, por supuesto que se puede debatir, ¿no? Bien, diferentes términos y diferentes significados de un mismo término. Ser o no ser ciencia ciudadana. Esto es ciencia ciudadana, esto no es ciencia ciudadana, ¿por qué sí, por qué no? Bueno, entonces lo importante creo que es ver ejemplos y no tanto quedarnos en la discusión, sino decir qué hacemos, cómo hago para participar en un proyecto. Yo soy, alguno de vosotros, ¿no? Soy farmacéutica, pero me encanta este tema de historia y me gustaría ser cohistoriadora con Lidia Bocanegra de la Universidad de Granada. No sé, entonces pues digamos que ahí, aunque tengas una titulación en un área, pues tú estás trabajando como historiadora ciudadana, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, bueno, pues esta es una idea en Estados Unidos, después de años hablando de Citizen Science Association, cambiaron el nombre de la asociación. Bueno, es igual, quiero deciros, que es que al final son debates infinitos y simplemente lo digo porque sepáis que, pues, por ejemplo, si te metes en la Asociación de Ciencia Ciudadana de Estados Unidos, pues te vas a encontrar con este nombre, ¿no? Para mí, muy importante, bueno, para mí, para todas las personas que estamos aquí, la ciencia ciudadana es ciencia, si no, me voy. Quiero decir que es que el sustantivo es ciencia, el adjetivo es ciudadana, y entonces, pues, vale, estas gráficas reflejan una métrica tradicional, que las personas que estamos aquí probablemente estamos de acuerdo en que hacen falta nuevas métricas, y por eso en este estudio que hicimos en 2021 y que estamos actualizando, no contabilizamos solo la presencia de la ciencia ciudadana en publicaciones científicas de impacto, de acuerdo, que es creciente, no se ve, y con los JCR también pues, aumentando, etcétera. Ahora estamos en unos 11.000 artículos, en 2021 estábamos en unos 9.000, unos 2.000, y ahora en unos 11.000, vale. Pero también en este estudio hicimos teoría de grafos, coautoría, para ver otras métricas, ¿no? Que no fueran solamente estas clásicas. Vale. Lo importante para mí es decir, si aceptamos que esta es una métrica buena para la ciencia convencional, aunque no la única, entonces si la ciencia ciudadana está en esas revistas donde se presentan resultados de la ciencia convencional, pues no sé, o todos o ninguno. ¿No? Entonces, bueno, es una posible manera de mostrar que la ciencia ciudadana es ciencia, ¿de acuerdo? Una posible manera, vale. Otra posible manera, pues ver dónde está en azulito, pues la gente que sois del área de la salud, pues reconocéis los nombres de las revistas, ¿no? Entonces, hombre, pues si se publican artículos con metodologías de ciencia ciudadana, con resultados de ciencia ciudadana, en revistas como The Lancet, o como, bueno, PLOS ONE es más generalista, pero Nature Medicine, o sea, no sé, bueno, pues es otra manera de decir la ciencia ciudadana está, pues eso, ¿no? En esas revistas que, en principio, aquí la gente de biblioteconomía podría decir mucho, ¿no? Perdón, de ciencias de la información, sí. Vale, entonces, la ciencia ciudadana es ciencia. He contado antes a María Eugenia que una experiencia personal, que es cuando terminé los estudios de físicas, pues no sé, pues me metí en un grupillo de gente que estaba haciendo contaminación, con un investigador de física aplicada, que estábamos haciendo pues medidas del ruido, de la contaminación acústica en ambientes laborales no industriales, y por lo tanto pues en sitios como la calle, cuando voy a trabajar, o en mi trabajo, o en el comedor de la facultad, y entonces a qué niveles de ruido, y era un estudio con una entidad de salud pública. Y entonces no le llamábamos ciencia ciudadana, pero estábamos, tanto yo misma, que acaba de terminar mis estudios, como otra gente que no conocíamos de nada, pero les pedíamos si querían también medir, tomar datos, bueno, pues estábamos haciendo ciencia ciudadana, pero no le llamábamos ciencia ciudadana, le llamábamos ciencia o una investigación, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que era una metodología curiosa en la que había gente que no era de la academia, ¿de acuerdo? Vale.
Bueno, y hay ahora miles de proyectos relacionados con la contaminación acústica, con aplicaciones de móvil, con sensores, contaminación lumínica, son clásicos. Vale, claro, yo digo, a ver, ciencia ciudadana, es que podríamos discutir infinitamente sobre qué es ciencia y qué es ciudadanía. Entonces, yo, para no irnos por esos derroteros que serían muy interesantes, pues ciencia, ¿de qué parto? ¿De qué parte la persona que está hablando? Pues de que es generación de conocimiento científico, o sea, no de un conocimiento ordinario que puedas tener, no, de un conocimiento sistemático, de un conocimiento pues, que tienes algunas pruebas para que tenga una cierta credibilidad, fiabilidad, replicabilidad, unos parámetros que se estudian en la filosofía de la ciencia y que son muy discutibles, ¿no? Entonces, investigación en cualquier campo de estudio. No necesariamente, ¿no, Bruno, que antes hemos hablado tú y yo, no necesariamente en sociología, no necesariamente en medio ambiente, no necesariamente en medicina, no necesariamente en cosmología, o sea, en cualquier ámbito donde se pueda tener esa comunidad de personas que aportan a la investigación algo que no es secundario, ¿no? O sea, que es esencial para la investigación. Un dato, una identificación de un problema, son aspectos clave, ¿no? Ciudadanía, pues modelos de ciudadanía hay muchos, y entonces, pues, bueno, pues yo, ¿en qué pienso cuando hablamos de ciencia ciudadana? Pues que en general la gente tenemos unos intereses personales y unos intereses generales. Lo que desde luego nadie actúa porque no tenga un interés personal en el mejor sentido de la expresión. Es que me interesa esta enfermedad o me interesa porque soy una loca de la astronomía, me chifla y disfruto, o porque, bueno, pues, o porque me interesa este problema de mi barrio, o porque me interesa este problema planetario. Entonces, tengo un interés personal, si no, yo no me meto, y menos aún si lo hago en mi tiempo libre, ¿no? Que es tan valioso. Entonces, mi tiempo libre me lo dedico a cosas que me interesan, es muy obvio. Pero esto, a la hora de diseñar proyectos, tiene que estar en primer plano, ¿no? Y interés general, pues muchas veces en Ciencia Ciudadana encontramos eso, ¿no? Que mucha gente pues participa porque verdaderamente va más allá de sus solos intereses personales. Podríamos hablar de esto, ciudadanía, y todo esto tiene consecuencias en las políticas científicas, en las líneas de investigación y en la cultura de nuestras sociedades, ¿no? Hay temas como muy prácticos, una línea de financiación, que obtenga yo esa financiación para mi investigación, y luego la cultura que digamos que la cultura que pueda subyacer a nuestras sociedades pues va también de una manera entrelazada pues va a marcar su desarrollo, ¿no? Vale, entonces, los 10 principios de la ciencia ciudadana de la EXA, de la Asociación Europea de Ciencia Ciudadana. Es, bueno, algo que se hizo hace 10 años, se publicó en septiembre de 2015, y bien, pues ahí están publicados en muchísimos idiomas, y entonces pues yo los voy a dar así una pincelada, los podéis tener si queréis emprender un proyecto de ciencia ciudadana, pues bueno, es un poco checklist, ¿no? O sea, sirve, es útil, ¿vale? Se pueden discutir, pero... Y a mí me interesa de los 10 principios, como de otra caracterización que veremos ahora, que dices, bueno, es que esto es igual que para la ciencia no ciudadana, ojo. ¿Vale? Entonces, el primer aspecto, ciudadanía activa, ya lo hemos comentado, ¿vale? Ciudadanía activa, para generar nuevos conocimientos o su mejor comprensión de conocimientos que ya existían. Entonces, por eso, en el punto 2, es que tiene que haber resultados, buenos o malos, pero tiene que haber resultados de una investigación. ¿No? Pues, entonces, eso es uno de los textos que he subrayado en rojo de toda la presentación, muy poquitos. Tiene que haber beneficios para todos, por supuesto. O sea, no sé cómo decir, ¿por qué no subrayo beneficios para todos? Porque es como que es muy obvio. ¿Y lo anterior no es muy obvio también? Sí, pero a veces se puede confundir yo lo digo por cosas que he visto, ¿no? Desde el Observatorio de la Ciencia Ciudadana también, o en cursos que pues, nos da tiempo a interaccionar mucho porque son de varios días, y entonces pues a lo mejor encuentro que un proyecto realmente no es de investigación, es de educación. Es un proyecto con un objetivo educativo. ¿Se pueden introducir elementos de ciencia ciudadana en un proyecto educativo? Sí, pero quiero decir que si el objetivo no es investigación,
O sea, si tú no tienes claro, si tú dices, es que voy a hacer esta metodología de ciencia ciudadana porque así los estudiantes van a aprender a hacer ciencia. No es lo mismo aprender a hacer ciencia que hacer ciencia. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es un matiz que por eso lo subrayo, ¿no? Vale. Participación en múltiples etapas del proceso científico, va a salir muchas veces. Información sobre el proyecto en todo momento, la comunicación es básica, como en vuestros equipos de investigación o de profesionales. Hay que hablar entre nosotros, ¿no? Tendremos que comunicarnos adecuadamente en qué punto estamos de la investigación. Pues con la gente que no está en la entidad, lo mismo, y se dice fácil. Es un tema peliagudo, ¿no? Porque a veces por problemas de comunicación pues puede echarse un proyecto abajo, ¿no? Porque la gente se desmotiva o... Bien, entonces, vale, un tipo de investigación válido, sobraría decir. ¿A qué se refieren en la EXA cuando dicen esto, ¿no? Muy interesante, o sea, que es que en la investigación convencional también puede pasar que haya sesgos y a lo mejor pues nos echan abajo un artículo, tenemos que corregirlo, tenemos que... O sea, en ciencia ciudadana le pasa lo mismo que en la ciencia convencional, tiene que ser una investigación válida y por lo tanto tiene que corregir determinados aspectos que puedan hacer que no sea válida. Entonces, vale, entonces, bueno, eso, pues limitaciones, desviaciones. ¿Cuál es la diferencia? Pues que es una expresión muy usada, ¿no? La democratización de la ciencia. Ahí está el punto, que se dan oportunidades a otras personas y entonces ahí muchas veces viene el tema de, sí, pero entonces los datos eran malos, ¿no? Los datos eran malos, porque claro, a ver, me vas a comparar a mí que he hecho esta carrera, este doctorado, este postdoc, este tal, con una persona que me dices que va a medir igual de bien que yo. Pues puede ser como provocador, pero es que hay veces que sí. Es que hay veces que sí. O sea, esto no son hechos, ¿no? Entonces, bueno, datos y metadatos públicos y disponibles. Claro, esto es de septiembre de 2015. La Comisión Europea acababa de sacar un documento Open Science, Open Innovation, Open to the World en 2015. Ahora estamos más acostumbrados, pero el tema de ciencia abierta todavía queda mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es compartido con la ciencia convencional, pero digamos que en ciencia ciudadana todavía más, ¿no? Porque dices, oye, que yo estoy aquí, perdona, trabajando gratis, y entonces faltaría más que no estén los datos y todo en abierto. Pero bueno, en ciencia convencional lo mismo, que la pagamos entre todos, ¿no? Entonces, vale, pues la evaluación, pues eso, producción, en función, pues digo, ¿no? Que hay aspectos que son compartidos con la ciencia en general, el punto 9. Y luego aspectos legales y éticos, también compartidos con la ciencia en general, pero con los matices de que en ciencia ciudadana siempre hay participación de seres humanos, que los comités de ética dicen, ¿hay seres humanos en tu investigación? Sí, comité de ética, tienes que pasar por ahí. Ciencia ciudadana siempre, salvo que todo sea anónimo, bueno, ya lo vemos, ¿no? Después. Entonces, esto también nos puede servir de checklist. Esto es la plataforma Austria Investiga, que con Austria, pues también en Ibercibris también hemos trabajado desde el libro blanco de la ciencia ciudadana en Europa. Y entonces, pues, bueno, hay, digamos que ellos dicen, si vas a solicitar que tu proyecto entre en el catálogo de ciencia ciudadana del Observatorio de Austria, no puedes incluir cualquier cosa. Tienes que cumplir estos estándares, estos criterios, ¿no? Entonces, digamos que una vez más, hay aspectos que son compartidos con la ciencia en general, estándares científicos, ciencia abierta, los que no he subrayado en negrita, ¿no? Ética y gestión de datos, pero claro, colaboración, es que hay una diferencia esencial con la ciencia convencional, como es la colaboración, ¿no? En ciencia ciudadana. Comunicación, más allá de comunicar la ciencia, no estamos hablando de comunicación social de la ciencia, estamos hablando de la comunicación entre las personas que hacen esa ciencia. Y por supuesto también hay que hacer comunicación de la ciencia, ¿no? Y, bien, y ética de gestión de datos, que luego lo veremos con más detalle, pero también tiene matices, como hemos dicho, ¿no? Vale, entonces, lo voy a pasar rápido porque, digamos que, bueno, la presentación, si la queréis, se la dejo a María Eugenia. Y entonces, pues,
digamos que parece perogrullo, ¿no? Pero debe haber una pregunta científica. Entonces, claro, cuando te encuentras un proyecto en el que, objetivo, este es un programa educativo, este es un programa de divulgación científica, este es un programa... Es súper importante eso, la educación, la divulgación es súper importante, pero es que cienciación es ciencia, o sea, tiene que haber una pregunta de investigación o una meta que se pueda alcanzar, ¿no? de tipo investigación. Los métodos deben, pues, en un campo específico, ¿vale? Normal, y deben generarse nuevos conocimientos. Fijaos que hay aspectos que son similares a la EXA, ¿no? De hecho, siempre ha habido un trabajo muy estrecho entre las asociaciones o entidades, Ibercibis, la Asociación Europea, la de Austria, la de Australia, la de Estados Unidos, hemos trabajado mucho juntos, ¿no? Vale, perdón de la diapositiva tan densa, ¿no? Pero tiene que haber un valor añadido para los participantes, sobraría decir, ¿no? Pero cuidado, que a veces dices, no sé si a lo mejor esto lo estoy haciendo un poco pensando en que mi investigación vaya mejor, maravillosa, o sea, maravilloso planteamiento, pero claro, ya se entiende, ¿no? Vale, objetivos, fijaos qué interesante, ¿no? Sin la colaboración de científicos ciudadanos no se puede lograr ese resultado. Una investigación no se puede, lo que os he contado antes, ¿no? Investigación del ruido en ambientes laborales no industriales, pues en tu calle, o sea, es que tú puedes tener 50 personas tomando datos que no las podría tomar, personas tomando datos por un montón de calles y de entornos laborales, que si van los del ayuntamiento con sus dosímetros, pues pueden poner aquí un punto, aquí otro y aquí otro, o sea, lo que llamamos la granularidad espacial y temporal. Entonces eso lo vemos en ejemplos luego también, ¿no? Al menos en una etapa, me he puesto alguna alarma, entonces pues las etapas de la investigación, otra vez, ¿no? Los objetivos tienen que estar claros y la asignación de tareas debe ser clara. Bueno, ciencia abierta, no lo voy a comentar, ¿de acuerdo? Comunicación, pues lo voy a comentar un poquito. No sé, o sea, claro, expresión típica que usa la gente de comunicación, ¿no? Que es muy importante, grupos de interés. Claro, es que no es lo mismo que yo contacte con una asociación de enfermos de psoriasis artrítica, que son los que más saben de esa enfermedad. Entonces, porque la sufren, que si quiero hacer un proyecto sobre eso, pues es que tengo que contactar con esas personas. Entonces, ¿qué canales de comunicación? Pero vamos, es que lo necesito. Y ellos pues también dirán, oye, pues gracias por abordar. Yo siempre digo gracias mutuas, ¿no? Vale, pues temas como los detalles de contacto, o sea, el que podamos comunicarnos, ¿no? Retroalimentación, palabra clave, retroalimentación. Y luego, pues, manera comprensible para, pues a lo mejor hay gente que es súper experta en el tema y se puede leer el mismo artículo científico que tú, y hay gente pues que a lo mejor no, y entonces pues hay que hacer esa comunicación de manera justa, ¿no? De manera justa. Y bueno, pues ética, hay muchísimo que hablar, entonces pues objetivos éticamente sólidos, clave, obtención de consentimientos informados. Entonces esto en ciencia ciudadana pues básicamente va a ser siempre, porque la persona que se va a implicar activamente. Entonces, salvo que tomes fotos y las subas anónimamente a una plataforma o trabajes anónimamente en una plataforma en clasificación de células tumorales, o sea, siempre que haya datos personales, pues tiene que haber esos, y por muchísimos temas, ¿no? Bueno, pues todos los temas de ética en otros ámbitos, ¿no? Pues de la inclusión, de la igualdad, o sea, hay diferentes niveles de los que podríamos hablar, ¿vale? Yo lo voy a pasar un poquito rápido y si me decís, oye, vamos a parar en este punto, vale, por supuesto, pues todo tiene que estar de acuerdo con la legislación y tenemos que ver siempre si tenemos que pasar por un comité de ética antes de iniciar la investigación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si va a haber participación activa, entonces no es lo mismo hacer una encuesta anónima en un estudio sociológico que haya participación activa con gente que va a estar haciendo unas tareas que son pues parecidas a las que hago yo, ¿no? Entonces, bueno, vale, a ver, en Austria dicen, mira, vamos a decir lo que no son,
Vamos a decir lo que no son y, por ejemplo, dicen eso, ¿no? Un proyecto en el que haya una encuesta en la que tú digas participación, pues la gente me va a dar su opinión sobre este tema. Eso es una encuesta de opinión, no es una encuesta en la que estás recogiendo expertise. La gente puede aportar conocimiento nuevo en una encuesta o porque son expertos en sus síntomas de una enfermedad. Pero no toda encuesta, y luego no toda encuesta es válida, ¿no? O, por ejemplo, a veces en otros sitios que me han preguntado, pues es que yo pensaba que cuando teníamos esta encuesta ya teníamos. Digo, bueno, hay otras opciones, que diseñes la encuesta con la gente. O sea, si son expertos en el tema, ¿por qué solamente tu planteamiento no necesariamente tiene que ser bidireccional, monodireccional, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, estas palabras mágicas, cocreación, codiseño, pues realmente es que se hacen, ¿no? Entonces, pues ahí está el punto. Vale, pues eso, que no sean solamente instituciones científicas, que no solamente sean personas que tienen pues, su ámbito profesional en ese tema, tiene que haber, antes lo he dicho, ¿no? Tú puedes ser doctora en farmacia, pero hacer una investigación de cohistoria, porque eres una apasionada de la historia, y tú no tienes una titulación académica en historia, por ejemplo. O sea, tú puedes tener una titulación académica, pero no, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, todo aquí debates infinitos. Entonces pasamos a la historia de actualidad del concepto. A muchas personas nos gusta decir que la ciencia ciudadana es tan antigua como la propia ciencia, ¿no? Entonces es una fotografía en Cuenca en 2018 con un congreso de astronomía pro-am, le llaman así ellos, ¿no? Pro-am, profesional amateur, de toda la vida. De toda la vida la astronomía, ¿no? No sé, o sea, de tiempos inmemoriales. Entonces, cuando la ciencia se profesionaliza, pues claro, ya empieza a haber astrónomos profesionales y astrónomos amateurs, pero trabajan juntos muchas veces, ¿no? Entonces es muy, muy, muy emblemático. Pues esto es un dibujo de una conferencia, pues dices, es que claro, cuando se profesionalizó la ciencia en el siglo XIX, pues entonces a los que no estaban en las instituciones, o sea, se institucionalizó, pues Galileo, Newton, en el siglo XVII, pero se profesionalizó en el XIX y entonces se inventó la palabra científico y esto es el método científico, en 1837, William Whewell, y entonces este es científico y este no es científico, como en el manual de Frascati, este es científico, este es auxiliar de laboratorio, este no sé qué, y dices, bueno, pero a lo mejor un auxiliar de laboratorio hace una tarea fantástica en una toma de datos, ¿eh? Ojo, o sea, que son clasificaciones que dices, bueno, al final, ¿quién hace la ciencia, ¿no? Entonces, vale, pues no sé, nos podríamos remontar, esto es una comunicación de un filósofo de la biología, sobre cómo Aristóteles pudo escribir un libro de la historia de los animales, describiendo el comportamiento de los delfines, de una manera que es que los biólogos actuales, los etólogos actuales, dicen, nada que objetar. Entonces, ¿cómo Aristóteles pudo saber eso? Hipótesis, pues por gentes de la mar que le daban y además hay indicios interesantes, ¿no? De que monitorizaban, pues marcaban un delfín y entonces luego a la vuelta de los años lo volvían a encontrar, cosas que se hacen ahora en proyectos de ciencia ciudadana, ¿no? Bueno, en proyectos SoberLife, que luego va a salir, pues desde 1954 están haciendo cosas de ese estilo, ¿no? Bioindicadores, seguimiento, marcaje de individuos para hacer ese seguimiento longitudinal. Entonces, bueno, pues hay indicios de que eso ya existía, ¿no? Con gentes del mar. Vale, no sé, esta diapositiva es un poco provocadora en el sentido que Darwin, dices, por favor, ¿me estás diciendo que Darwin era un científico ciudadano? Estoy diciendo que él no trabajaba en ninguna entidad científica y que no tenía ninguna titulación científica. Y entonces, pues, era un experto y además se carteaba con más de 2.000 personas y unas 15.000 cartas, ¿de acuerdo? Dices, oye, pues ahí, tanto él como la gente que colaboraba con él, no sé, a lo mejor podríamos decir que eso es ciencia ciudadana. Vale, luego pues el diccionario geográfico, estadístico, histórico de Pascual Madoz, que no me acuerdo cuántos tomos son, pero que él mismo, en Wikipedia está bastante completa la entrada y dice, no soy yo el autor de estos enormes volúmenes con enormes cantidades de datos y tal, son todas estas miles de personas que han trabajado durante estos años para... Bueno, entonces ahí pues podemos tener nuestros debates también sobre por qué lo hicieron. Bien, hay muchos temas.
digamos que lo importante es que ahí estaba gente que no era de la academia haciendo ese tipo de cosas. Insisto que luego nos podríamos meter en las motivaciones, ¿de acuerdo? Vale. El experimento de las mareas. Antes he nombrado a William Whewell, que inventó la palabra scientist y el método científico, y a la vez, en los mismos años, él hizo un experimento de las mareas con ciencia ciudadana, impresionante, o sea, con gente en 600 puntos de la costa tomando sincronizadamente datos de las alturas de las mareas, con protocolos, gente que eran marineros, gente que eran pescadores. Bueno, es una historia muy bonita que Karen Cooper tiene un libro sobre ciencia ciudadana y lo cuenta. Karen Cooper está en Cornell. Vale. A ver, perdón por la diapo, yo creo que me la voy a saltar. Es simplemente otro ejemplo. Me la voy a saltar, solamente digo que es meteorología, un ámbito en el que también desde siempre y de maneras también en el siglo XIX este tipo de contribuciones con miles de personas que toman datos para estudiar las tormentas, o sea, vamos, siempre la meteorología es un campo donde hay muchísimos aficionados, pero hay experimentos también documentados, pues, y me lo voy a saltar porque bueno, vamos un poquillo mal de tiempo. Bueno, de esta diapositiva solo voy a comentar al señor Albert Einstein, porque también es provocativo poner ahí su foto, ¿no? Dices, a ver, ya me has hablado de Darwin y ahora me vas a decir que Einstein también era un científico ciudadano. Solo recordaré que él no trabajaba en ninguna entidad científica, sino en una oficina de patentes cuando publicó los 5 artículos más importantes de su carrera, en 1905, aunque luego vinieron algunos más, el año milagroso de la física, ¿no? Entonces, él no trabajaba en una entidad científica, trabajaba en una oficina de patentes. En su tiempo libre, se podía aburrir, hacía artículos científicos, ¿no? Bueno, antes he comentado, SeoverLife tiene colaboradores desde 1911, pues la Sociedad de Ciencias Aranzadi se remonta a 1947, arqueología, ornitología, paleontología, o sea, hay muchas ciencias en general naturales, Sociedad de Ciencias Naturales. SeoverLife, pues ahí abajo he puesto una fotografía de arqueología para recordarme a mí misma, ¿no? Que hay ciencias, digamos, como muy antiguas que no hemos pensado a veces, ay, pues si aquí está trabajando gente de muy diferentes ámbitos y a lo mejor, por ejemplo, ellos les suelen llamar, aquí en España hay un grupo muy fuerte de arqueología pública, les llaman ellos, ¿no? Y es muy interesante. Bueno, Jaime Almansa, vale. El dibujo de antes, ¿no? Que dices, ¿y ahora qué está pasando? Porque ahora es como que, no sé, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Entonces, bueno, por una parte, los movimientos open, ¿no? Los movimientos open de finales del siglo XX, sobre todo, pues de open, código abierto, acceso abierto, se me ha movido, las declaraciones de Budapest, de Betzada, de Berlín, Open Data, Open Educational Resources, Open Science. Todavía hay mucha gente en universidades que dice, ya, pero Open Science exactamente qué es, ¿no? Entonces ahí también las bibliotecas tienen mucho que hacer en ciencia abierta y en ciencia ciudadana. Vale, y un giro participativo en general en las sociedades como digamos como un deseo de mayor democratización, gobierno abierto, periodismo abierto, o sea, el giro participativo, ¿no? Que han dicho algunos sociólogos de la ciencia y de la no ciencia, o sea, giros participativos, gobiernos abiertos. Bueno, entonces, esta figura es del año 2005, es un poco fea, lo sé, pero me interesa porque luego en 2015 reapareció en este documento de Open Science del comisario de ciencia de la Comisión Europea, Carlos Moedas, en aquel momento, y bueno, se ha usado mucho esa diapositiva, ¿no? Y lo que importa es, el ciclo investigador está en el centro, observación, identificación de una hipótesis, pues diseño de un experimento, o sea, análisis de datos, no sé qué, tal. Entonces dicen, hay que abrir la ciencia, hay que abrir la ciencia. Y entonces se dice, open access, preprints, sistemas de métricas de reputación, bibliografías colaborativas, open data, open labs, y fijaos ahí arriba del todo, podría estar en una esquina, Citizen Science. Entonces, y de nuevo, 10 años más tarde, pues
y se sigue oyendo. O sea, yo he estado la semana pasada en un congreso europeo de ciencia ciudadana y sigo oyendo este discurso. No estoy en contra, pero creo que la cosa es, no, estoy a favor, pero creo, con muchas otras personas, que es mucho más. O sea, que Citizen Science no es solo abrir la ciencia, sino que Citizen Science siempre ha sido así. Bueno, siempre menos en una época de la historia en la que se quedó un poco más invisibilizado, pero seguía habiendo gente haciendo anillamiento de aves, seguía habiendo gente haciendo astronomía amateur, pero digamos que se les llamaba amateur y ahora se está visibilizando. O sea, abrir la ciencia, pero dices, bueno, sí, reabrir la ciencia, ¿no? O sea, digamos que la ciencia ya era abierta, ya tenía que ser abierta, pero por alguna razón pues había un tipo de, como de injusticia de no reconocer que sí, que cualquier persona que tenga interés, formación, pero en ciencia en general. O sea, yo soy física y no podría hacer prácticamente nada de investigación de física actualmente, porque hace mucho que dejé la física de laboratorio. Me explico, o sea, la titulación no es lo importante. Lo importante es el conocimiento que sepas generar, ¿no? Entonces, bueno, pues, vale, no puedo evitar nombrar a Tim Berners-Lee, ¿no? Claro, la web, o sea, la invención de la web fue una revolución absoluta. Fue una revolución absoluta, ¿no? Entonces, eso, claro, fue a finales del siglo XX, y entonces por eso también mucha ciencia ciudadana, con toda la digitalización y las facilidades de comunicación y de plataformas de todo tipo, ¿no? Vale, no voy a hablar más de Tim Berners-Lee, cómo sigue en su lucha para que Internet sea abierto, ¿no? Pero vamos, ahí lo dejo. Y bueno, entonces, en la actualidad, pues esto es lo que busco con esta diapositiva son patrones de la ciencia ciudadana que actualmente se hace en distintos campos. Me explico. La reina de la ciencia ciudadana suelen ser las áreas de medio ambiente, ecología, biodiversidad, pero y he escrito, eso es un informe de ciencia ciudadana, un informe que hicimos mucha gente en 2024, es un informe sobre impactos de la ciencia ciudadana en España, y lo pongo porque eso es de 2019, de SciStarter, que es un buscador de proyectos de ciencia ciudadana en Estados Unidos, es muy, muy potente. Nos inspiramos en él, bueno, mi compañero y jefe Francisco Sanz, para hacer las plataformas de España y de Europa y de Brasil, y bueno. Y entonces el patrón es un poco siempre el mismo, ¿vale? Pero lo interesante es que cada vez hay más áreas donde se introducen elementos de ciencia ciudadana, metodologías de ciencia ciudadana. Vale, entonces ya estamos en el contexto estatal, europeo, internacional. Esto es una diapositiva donde hay un montón de logos de entidades a escalas locales, a escala nacional, a escala europea, a escala internacional. Entonces, cada vez hay más entidades que promueven la ciencia ciudadana. Por ejemplo, bueno, os he comentado antes la europea, la americana, la de Estados Unidos, la iberoamericana, la de Australia, pero arriba del todo una que es global, ¿vale? Y bueno, pues también aquí tenemos la Fundación Descubre. Hay diferentes escalas donde hay gente que está promoviendo la ciencia ciudadana, ¿no? Vale, entonces dices, bueno, yo qué sé, la FECID cofinancia cada vez más proyectos de ciencia ciudadana, ¿no? Y entonces pues en 2007 salió la convocatoria, en 2013 apareció la palabra ciencia ciudadana. También en esos años en España estaba un proyecto promoviendo la ciencia ciudadana, que ahora pondré la diapositiva, que era Universidad de Zaragoza con Ibercibes, Austria, Portugal y Brasil, y de ahí salió el libro blanco, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, empiezan a sonar en las instituciones la expresión ciencia ciudadana. Luego en 2019 una línea específica, en 2022 proyectos singulares de 2 años, ¿vale? No sé, en los programas Marco, pues en Horizonte 2020, pues por ejemplo, sobre todo en el ámbito de desafíos, ¿no? Es donde más ciencia ciudadana hemos encontrado en 2020. Hicimos un pequeño estudio en Ibercibis, no tanto, fijaos, ¿os acordáis el área transversal que se llamaba Ciencia con y para la sociedad? Ahí había proyectos de ciencia ciudadana, pero donde más encontramos de España, que en Horizonte 2020 recibió top de financiación europea, fue España, pues sobre todo estábamos en la columna de desafíos sociales, ¿de acuerdo? Temas de energía, de transporte,
de salud, ¿vale? Y Horizonte 2020, o Europa, pues podríamos decir lo mismo, que la ciencia ciudadana está ahí presente en las convocatorias, ¿de acuerdo? Nacionales, europeas, vale. Estos son, pues también como para hacernos idea del contexto europeo e internacional, pues podemos visitar, por ejemplo, las plataformas donde encontramos proyectos europeos, proyectos en España, el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España, que es un proyecto de Ibercibis, y como es de código abierto la plataforma, pues entonces en Ibercibis, Fran y otro compañero hicieron la plataforma europea con código abierto, entonces se ha trasladado a Brasil, a Países Bajos, a Portugal, está en otros países también, pues en España el observatorio hace pocos meses lo trasladamos de la antigua web a la nueva. Vale, pero lo digo por la cantidad de plataformas que puedes encontrar ahí, recursos, o sea, te haces una visión muy amplia de qué hay, ¿no?, de ciencia ciudadana con los observatorios. El de España, y bueno, pues en España ha pasado una cosa también, ¿no?, que es que ha habido un impulso explícito de la ciencia ciudadana por parte de diferentes ministerios, ministerio en su momento Mineico, después el Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades, antes Ministerio de Universidades. Entonces aquí estas diapositivas me encantan porque digamos que, por ejemplo, Ibercibis y FECIT trabajábamos conjuntamente para llevar a cabo estos planes de impulso, ¿no? Pero nunca éramos Ibercibis y FECIT, éramos Ibercibis y FECIT y toda la comunidad de ciencia ciudadana en España, ¿de acuerdo? O sea, lógicamente. Entonces, bueno, pues hay diferentes encuentros de distinto tipo, pero bueno, 250 agentes, ¿no?, en rojito también, promoviendo la ciencia ciudadana en España, y entonces dices, unos ministerios se apoyan en un trabajo que existe, normal, la política y los hechos van de la mano y se retroalimentan también, ¿no? Y en ciencia ciudadana está medido eso, bueno, está observado. Y bueno, pues diferentes encuentros, aquí hay esto pues en Sevilla, en la Casa de la Ciencia, en Media Lab Prado Madrid, pues en los laboratorios Maker de Zaragoza, en Cuenca, cuando el observatorio en el proyecto de astronomía, el encuentro de astronomía ProAm. Entonces, bueno, ese contexto político, ¿no?, en la estrategia española de ciencia y tecnología 2021-2027, coincidiendo con Horizonte Europa, pues estaba la ciencia ciudadana como uno de los 4 principios básicos. Los otros 3 los he dejado solamente mencionados y el de la ciencia ciudadana lo he escrito pues prácticamente como está, ¿no? Entonces, responsabilidad, fijaos, social y económica, esto es nuevo, ¿no? Entonces, que la gente tenemos responsabilidad de la ciencia, ojo. Y dices, bueno, por una parte pago los impuestos y, oye, pero a lo mejor, no sé, ¿sabéis esa frase? Que alguien haga algo, ¿no? Y a lo mejor yo puedo hacer en un tema, y no solamente yo puedo hacer, sino que lo puedo hacer mejor que otros, porque, ¿no?, pues porque yo sé mucho de ese tema y la academia se puede apoyar en mí, cuando digo en mí es en cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están las leyes de ciencia, la universidad, los criterios ANECA, ojo, ¿no? Y ciencia abierta y ciencia ciudadana, como sabemos, están en la ley de universidades, en la LOSU, y en los criterios ANECA. Entonces, esto, diapositiva, perdonad, esto es del curso de verano Santander con la Universidad Méndez Pelayo y ANECA, con Pilar Paneque, etcétera, y entonces, pues, en la categoría de actividades de transferencia e intercambio de conocimiento, hay una de ellas, que la escribo aquí mejor, pues en la categoría de conocimiento científico ad hoc, pues ahí aparece la ciencia ciudadana explícitamente, ¿no?, como uno de los ejemplos de actividades evaluables para un sexenio de transferencia de conocimiento. Ya no son solo publicaciones, patentes, etcétera. Entonces, eso se está valorando y en ANECA como consecuencia también de la LOSU. Pero esa LOSU y la ley de ciencia, donde se promueve la ciencia ciudadana, la ley de ciencia utiliza otra expresión, pero en la ley de universidades explícitamente, no vienen de la nada, vienen de planes de impulso de los propios ministerios implicados en su momento, ¿no? Entonces, vale. Bueno, pues el impulso, por ejemplo, pues esta es la publicación que os decía antes, es un informe, ¿eh? Es un informe. Dices, a ver, es que si hay impactos de la ciencia ciudadana en todos los ámbitos, científico, por supuesto, sociales, culturales, ambientales, educativos, económicos, de igualdad, entonces
dices, bueno, pues eso a lo mejor nos interesa promoverlo, ¿no? Entonces hay que medir esos impactos y, bueno, no sé, un ejemplo, SoberLife. SoberLife en su página web tiene unos indicadores brutales que se utilizan en directivas, en transposición de directivas europeas para renovar los catálogos de aves, pues no sé, son cada 10 años, y sin ciencia ciudadana no se podrían renovar esos catálogos de aves que son obligatorios. Y entonces, con cantidad de datos y trabajo de, digamos, aficionados, pues resulta que es un trabajo muy válido, ¿no? Tan válido que sirve para esto. Pero SoberLife pues, también habla de este tipo de cosas, ¿no? Pues resultados científicos difíciles de conseguir por otros medios. De nuevo, ¿no? Esto sale muchas veces. Grandes volúmenes de datos, no siempre, pero en este caso sí. Pues en estos casos de proyectos que tienen que ver con la conservación, pues grado de amenaza de una especie, pues toma el pulso de la diversidad. Calidad de vida, hay un salto, ¿no? De la salud ambiental a la salud de las personas, salud One Health, ¿no? Salud integral, que cada vez se habla más de eso. Evidencias de cambio climático, promueve la participación en la ciencia, conservación de aves y sus hábitats, educación ambiental, mayor concienciación ambiental, favorece otras investigaciones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es un ejemplo. Esto es de SoberLife, ¿no? SoberLife también tiene cuantificado el dinero que se ahorra el Estado para que todo eso se pueda hacer. Es que si no habría que contratar a gente. Y hay estudios sobre eso, ¿no? Este es de un estudio de Francia, donde tienen cuantificado pues, que por año se ahorran entre 700.000 y 4 millones de euros en proyectos de biodiversidad. Entonces, bueno, por ejemplo, digo que hay un impacto económico también, ¿no? Es un tipo de impacto económico. Vale, esto, sin más, es un informe de la Unión Europea, que también Ibercivis fuimos coautores, y era para medir el impacto. Tuvimos que analizar más de 500 proyectos, inicialmente 800 en Europa, con impactos en las políticas ambientales. Bueno, por ejemplo, luego pues eso lo traduces a un artículo científico y lo traduces a un artículo de divulgación, digamos. En Ciencia Ciudadana esto va así, ¿no? O sea, un informe técnico que luego la gente en general traducimos a un artículo de una revista, pero ojo, ¿cómo lo vamos a hacer llegar también a cualquier persona interesada, ¿no? Esta me la voy a saltar, son pues ejemplos concretos, pues yo qué sé, Mosquito Alert, luego lo contaré. Proyecto Socientice, que es el que os he comentado, que empezó Universidad de Zaragoza, Ibercivis, Austria, Portugal y Brasil, con la publicación del libro blanco y proyectos de ciencia ciudadana que se pusieron en marcha pues, en 2012, ¿no? Este es un proyecto, bueno, esta diapositiva me la voy a saltar, es un proyecto que estamos ahora, bueno, María Eugenia, tú estuviste en Madrid en esta reunión, probablemente estás ahí en la foto, y entonces es un proyecto europeo que lidera Ibercivis y que tiene que ver con infraestructuras de ciencia ciudadana para hacer una ciencia ciudadana, o sea, para hacer una ciencia excelente. Entonces ahí también, digamos que las infraestructuras es un tema clave, porque, digamos, yo necesitaría un tipo de plataforma, es que a lo mejor está hecha y a lo mejor nos vamos a gastar un dinero en hacer algo que ya está hecho, estamos reinventando la rueda, vamos a cómo podemos armonizar, cómo podemos ver cómo aprovechar los recursos, ¿no? Bueno, entonces también quería mostraros pues, las entidades que están implicadas, ¿no? En España estamos Ibercivis, que lidera el proyecto Fermín Serrano, pero está también el CSIC, y luego pues está esta entidad que hemos dicho ahí al fondo, ¿no? La Citizen Science Global Association, bueno, muchas entidades que dices, a ver, es que este tema, digamos, tiene que ver mucho con la sostenibilidad de la ciencia también. Ahí lo dejo. Vale, de nuevo la diapositiva que había escrito antes, entonces, no sé si queréis que alguna pregunta hasta aquí, algún comentario, que vuelva atrás. Yo puedo seguir. y bien, entonces, tipos... No sé, yo aquí voy a poner, tengo muchos ejemplos y saltaré algunos, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor pues, puede ser que no sean más de vuestro perfil, pero en fin. Entonces, esta es una diapositiva muy fea que solamente quiero mostrar con ella en la columna primera, o en la segunda, mejor dicho. Tú puedes hacer tipos de proyectos de ciencia ciudadana. Es que hay estos en los que la gente contribuye con datos, hay estos que la gente analiza, hay estos en los que la gente nos implicamos en la definición de la pregunta de investigación.
Entonces hay muchas tipologías. Entonces eso un poco aburrido, ¿no?, lo de las tipologías, pero hay muchas. Entonces hay una que está muy extendida, que es esta del laboratorio de Cornell, pues proyectos sobre todo contributivos, colaborativos y co-creados, se suele decir. Y luego el primero y el segundo, pues contractuales, independientes, son palabras que luego al final yo voy a empezar poniendo algunos ejemplos y luego ya, ¿es contributivo? ¿Es colaborativo? ¿Es tal? No sé, es que se entremezclan las categorías, no son, en fin, son dinámicas, ¿no? Entonces, vale, pero bueno, que a lo mejor ahí al fondo hay otra tipología donde al final aparece la palabra fabricación, y fabricación viene maker, dicen ellos en inglés, ¿no? En los laboratorios, pues como Media Lab Prado, cosas que hacían en Media Lab Prado, o sea, perdón, Media Lab Universidad de Granada, Media Lab Prado Madrid, que hay gente que hace cosas de innovación, hay gente que hace cosas de investigación, pues de sensores de calidad del aire, que se hizo en Media Lab Prado Madrid, o sea, hay gente con unos laboratorios ciudadanos haciendo cosas, ¿no? Entonces esos makers que hacen, o hackers también, que hacen código o que utilizan impresoras 3D para hacer pues un tipo de prótesis que no sé qué, o unos sensores de bajo coste, son ejemplos reales, ¿no? Vale, entonces, otra diapositiva fea, pero bueno, o sea, contributivo, pues generalmente diseñados por científicos y entonces los ciudadanos aportan información. Bueno, colaborativo, generalmente diseñados por científicos y los ciudadanos aportan datos, pero también refinan el diseño o hacen análisis, o sea, un poco más de involucración, ¿no? Co-creado, a ver, los ciudadanos y las ciudadanas están implicados desde el principio, o en muchas fases, vale, más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, y luego, pues ahí, contractual, pues una comunidad pide arriba del todo, ¿no?, a los investigadores profesionales que realicen una investigación científica sobre algo que a ellos les preocupa. Y luego, al final, personas independientes, ¿no?, pues personas que no tienen titulaciones, Darwin. Un clásico, ¿vale? Entonces, esta persona hace unos 10 años, pues también, el agua de Flint, Michigan, pues sospechamos que nos estamos poniendo enfermos. Es una madre que no es una científica y le preocupa la salud de sus hijos. Y entonces ven que el agua es probablemente la causa, porque el agua no sale como antes, ni de color, ni de sabor, ni antes el agua del grifo. Entonces, bueno, es un ejemplo muy emblemático de una persona que se puso en contacto. Primero de todo empezó ella a mover los hilos y a hablar con las autoridades, y una activista. Pero es que ya luego contactó con gente que le ayudara a decir, ¿cómo podríamos medir nosotros la calidad del agua? Entonces contactó con alguien de una entidad tecnológica y entonces se pusieron a medir la calidad del agua, la gente de Flint. Y entonces, bueno, esto acaba bien, ¿no? O sea, acaba en el sentido de que se descubre que efectivamente, tristemente, las autoridades no están dando los datos con la transparencia suficiente, y esto no es una historia aislada, ¿no? Luego pondré otro ejemplo. Pero bueno, lo digo porque ese tipo de activismo que se traduce en que al final voy a medir y que también voy a influir en decisiones políticas. Interesante, ¿no? Cómo se mezclan. Vale, este es un proyecto que en Ibercivis nos lo copiamos de la Universidad de Amberes. Entonces ellos utilizaban fresas para la medida de la calidad del aire. La idea de replicar proyectos, ¿no?, y de escalarlos. Un proyecto que se ha hecho en pequeño, y entonces digo, oye, pues yo lo puedo llevar también a mi ciudad, que es más pequeña o es más grande, y esto ha pasado con este proyecto, ¿no?, que ha ido haciéndose más grande, más pequeño, se ha ido a otra ciudad. Bueno, no cuento la historia, pero en definitiva es algo que se hacía sin ciencia ciudadana, que es utilizar biosensores, hojas de determinadas plantas, en este caso de fresas, que absorben partículas pesadas, metales pesados, y entonces pues con biomagnetismo se puede analizar la calidad del aire, con lo que decía antes, ¿no?, una granularidad, porque poníamos macetas de plantas de fresa en diferentes sitios de diferentes calles, diferentes alturas, no es lo mismo estar al lado de la parada del autobús, como me pasaba a mí, mi balcón, o sea, mi ventana justo encima de la parada del autobús, que paradas más allí, que estaba el parque. Entonces tienes un mapa, que creo que lo muestro aquí, vale, visualización de datos, y también decir, por ejemplo, pues a ver, este estudio, pues tienes que decir, ¿no?, este estudio está hecho con esta resolución, estos mapas son interactivos, puedes ampliar, puedes mirar qué pasa en tu calle, puedes mirar qué pasa, con mucha controversia, por otra parte.
porque igual se abarata o se encarece el piso. Entonces, bueno, entonces mapas interactivos que hablen de qué tipo de fiabilidad tienen esos datos, porque a lo mejor no te interesa la precisión, a lo mejor lo que te interesa es algo que refleje unos mapas que son oficiales, pero que están tomados con biosensores tan baratos como una planta de fresa y que te permite decir, ah, pues oye, el mapa oficial y este mapa se parecen en cuanto a distribución, ¿no? A lo mejor no en cuanto a precisión, pero es que a veces no buscas la precisión, otras veces sí, otras veces buscas la precisión, ¿no? Un proyecto emblemático es Mosquito Alert, diapositiva muy densa también, disculpad, pero bueno, no sé, estos datos son de 2024, ¿no? 33.000 participantes, 111.000 observaciones, presencia en 1.813 municipios, ya veis, ¿no? La población expuesta. Tengo que beber un poco de agua, perdón. Y bueno, pues ahí están esos datos que también decía antes, ¿no? Es que claro, si un ministerio incluye esta herramienta como útil para un plan de vigilancia de especies invasoras, pues dices, a ver, que es que eso en esa política de salud pública importa, pero luego vamos a ir a políticas más amplias, ¿no? Como una ley de ciencia.